8:46 y a esta hora de la mañana vamos a hablar sobre un uso correcto de la energía eléctrica. Está con nosotros el profesor Bolívar Santana. Profesor, buenos días, qué gusto saludarlo nuevamente, bienvenido. Nos escucha, profesor. Buenos días. Si puede abrir el micrófono, por favor, para poder escucharlo de este Sí, lado. Ahora sí. ¿me pueden escuchar? Fuerte Ahora y sí, claro. ¿Cómo está, perfecto. profesor? Gracias, qué gusto verlo nuevamente. Muchas gracias, buenos días. Gusto estar aquí con ustedes otra vez. El gusto es nuestro. Profesor, yo le quiero hacer la consulta porque siempre hablamos en los hogares de la tarifa eléctrica, el consumo de energía eléctrica. ¿Cuál es la forma de poder ahorrar por ejemplo, en electrodomésticos o en espacios en donde no estamos utilizándolos, pero sigue consumiendo energía eléctrica? Bueno, para hablar de ahorro tenemos que ver dos grupos de hogares, ¿no? Los que tienen aire, los que no tienen aire acondicionado. Lo general que no tengan aire, lo que hace peso es la refrigeradora. Y después vemos lo que tienen todas las casas, que son abanicos, televisión, lavadora. Dejamos de último un poco la iluminación porque realmente, digamos, viendo los pesos, una refrigeradora mediana puede representar como $15, pero un abanico puede representar 4, el televisor puede llegar a representar 4 y la lavadora 4. Entonces ellos tres hacen como el mismo peso. El tema es que en cuanto a abanicos, generalmente tenemos 3 o 4 abanicos, entonces ya el abanico se hace más pesado que una lavadora. Y también pasa con los televisores, que no tenemos un televisor, sino tenemos 2 o 3, y entonces sería ya multiplicar por 2 o por 3 los televisores y hacen más peso que una lavadora. Entonces tendríamos que ver el orden, digamos, refrigeración, abanicos, televisores y lavadora. Y en la lavadora, en la refrigeradora, que es el principal consumo, lo que tenemos primero, cambio de hábitos. Y en cambio de hábitos, ajustar la temperatura adecuada. Generalmente adentro hay un termostato o hay unas luces que van 5 luces y la tenemos en lo máximo. Allí es donde prácticamente la nevera no se para, funciona siempre. Una refrigeradora mediana que esté en ese nivel, en lugar de consumir 15, podría llegar a consumir 20, $22 al mes. Entonces eso sería lo primero, ajustar la temperatura a una temperatura adecuada en la refrigeración, y eso se hace ajustando el termostato, si va de 1 a 6, en un punto medio que esté en 3 o 4, y si son luces de 1 a 5, que estén 2 o 3, ¿no? Siempre cuidando que también no sea tan bajo como para que veamos que se dañan los alimentos. Profesor, Entonces es un compromiso, ¿no? he escuchado en varias oportunidades que la actividad con el aire acondicionado, con el acondicionador de aire, como le quieran llamar, es que uno debe ponerlo mínimo en 24 grados. Esa es la temperatura para que el equipo trabaje de manera eficiente y utilizando, por ejemplo, si la tiene la energía de inverter. Es correcto. Y si es inverter, todavía va más arriba todavía. Realmente el inverter uno puede llegar a usar a 26 y puede tener una temperatura adecuada, porque a diferencia de un aire acondicionado convencional, un inverter mantiene una temperatura estable. Si usted lo pone en 26, se queda en 26. En 25, en 25. Sin embargo, uno convencional, él oscila. Si uno lo pone en 25, hay un momento en que está como en 24 o 23, y hay otro momento que está por encima de 25, podría llegar a 26, 27. Y por eso es que a algunas personas uno les dice que lo pongan en 25 y dice, no, pero es que yo siento calor. Siente calor tal vez en ese momento en que él está por encima. Entonces, para los aire acondicionados que no son inverter, tal vez lo ponemos 23, 25, por allí. Y si es inverter, debería estar 24, 26, ¿no? Mientras más alta esté la temperatura, hay más ahorro. Digamos que un 5% de ahorro, tal vez a veces llega hasta 8% por cada grado que usted suba. Eh, Profesor, por ejemplo, otros aparatos como computadoras, cargadores, freidoras de aire, ¿cuánto pesan y cómo se deben manejar? Sí, bueno, de lo que mencionó en esto, la freidora, que ahora se está haciendo un poco popular,
puede llegar a tener peso si se utiliza para cocinar. Pero si es para calentar, será igual que un microondas, que no hace mucho peso. Un microondas para calentar nada más, generalmente que hagamos 6 recalentamientos, que generalmente son como 3 minutos, eso representará al mes como $2 nada más de la factura. Entonces no hace mucho peso para calentar. Lo mismo pasa con la freidora, ¿no? Pero si lo usamos ya un poco más para cocinar algunos alimentos, ella podría llegar a representar entre 10 o $15 al mes para esa cocción ya de alimentos. No recalentamiento, el recalentamiento seguramente va a estar como entre $2 o $3. Pero la freidora de aire frente a un horno normal es más eficiente. Sí, definitivamente es más eficiente. Y ahora, profesor, por ejemplo, hay cada vez más PHs que no aceptan el uso de gas en las cocinas, sino que todo tiene que ser eléctrico. El consumo de las estufas eléctricas. Sí, bueno, si lo usamos bien, no llega a ser de tanto peso. Pero una estufa eléctrica podría representar entre 15 y $25 al mes. La ventaja de la estufa eléctrica es que tiene un periodo de cocción más rápido, se tiene mejor control, pero bueno, debemos crear un buen hábito del uso de la estufa eléctrica para que así entonces tengamos un uso eficiente. Aprovechemos el hecho de que es un equipo eficiente. Claro, lo que da para que utilicemos la de gas es que el gas realmente nos cuesta menos y por eso nos vamos a gas. Pero desde el punto de vista de eficiencia, una refrigeradora eléctrica es más eficiente que una refrigeradora de gas, ¿no? Oiga, profe, una pregunta. Hay muchas personas que les da por conversar con la refrigeradora. ¿Ah? Sí. ¿Usted conversa con la Hay refrigeradora? gente que conversa con... Pregúntale al profe. Abren la puerta, Bueno, abren la puerta bueno, y se quedan aquí viendo voy a adentro aprovechar. y empiezan a hablar con la refrigeradora. Eso tiene un Aquí, consumo. ahí voy a aprovechar Ajá. para comentarles algo que aplica en la refrigeradora y aplica en el aire acondicionado. La refrigeradora y el aire acondicionado, realmente uno dice que el consumo es potencia por tiempo, pero tiene otro factor. Y ese otro factor depende de cómo lo usemos. Fíjense que es potencia por cuánto tiempo lo usamos, pero entonces ese cómo lo usamos puede hacer que ella consuma hasta un 30% más. Y ese cómo lo usamos depende de 3 cosas. Una, a qué temperatura lo pongo. Eso va para el aire acondicionado. Si yo lo pongo en 18, uno convencional se va a $70. Pero si lo pongo, digamos, en 23 o 25, tal vez nada más sean $50, $55 si es convencional, ¿no? Y también lo afecta a la lavadora, a la refrigeradora. O sea, si lo ponemos a una temperatura muy baja, ella podrá consumir un 30% más. Lo otro que afecta allí, que tiene que ver también con hábito, es el mantenimiento. Un aire acondicionado que no se da mantenimiento va a consumir $70 en lugar de 55, el convencional, ¿no? Y en la refrigeradora no afecta tanto el mantenimiento porque lo que sí habría que cuidar es el tema de la parrilla, si es una parrilla que tiene atrás, que algunos ya no la tienen, que esté Donde libre uno de seca la polvo, que esté ropa. separada de la parrilla. La parrilla donde uno seca la Bueno, ropa vale, y la zapatilla y la vale. Yo media. diría que es un uso secundario que de repente no estaría tan mal, ¿no? Sí la va a hacer que consuma más, pero usted preguntaría, bueno, yo estaría dispuesto a secarlo, o sea, gastar en un secador para secar la ropa o aprovecho el calor de la refrigeradora, ¿no? Sí va a consumir más, un 30% más, si hacemos algo como eso, ¿no? Y el otro factor que afecta, y ahí viene el tema de abrirla, es las infiltraciones. Tanto al aire acondicionado, dejar la puerta abierta o las ventanas abiertas, que le entre aire exterior, consume un 30% más. Y la refrigeradora también. Si usted la abre mucho o tiene los sellos dañados de tal manera que siempre le entre calor, ella puede llegar a consumir hasta un 30% más. Si es una refrigeradora convencional, usted se dará cuenta que hay un problema de ponerle una temperatura muy baja o de que tenga filtraciones, ¿verdad? Porque no para. Ese es en las convencionales. Simplemente
en la madrugada, en la noche, a cualquier hora, no para. Le digo que las convencionales porque normalmente el inverter usted siempre va a ver que ella está andando. Porque las refrigeradoras inverter y los aire acondicionados inverter realmente no es que para el compresor. Él lo que hace es que ajusta la potencia del compresor de acuerdo a la carga térmica que tiene que remover. Oiga, profe, ¿y ya no hay refrigeradoras de querosín como la que tenía mi vecina Juanita Ortega, por allá por los 60? No, ya no. Bueno, yo llegué a conocer bueno, tanto de querosín, no tanto, pero por lo menos, sí, querosín, pero para el área rural. La llegué a conocer cuando estaba viendo los centros de salud y en algunas tiendas, como allá no había electricidad, utilizaban las refrigeradoras de queroseno. Pero ya muy poco, ¿no? Ya muy poco. Y yo creo que eso porque la tecnología ahora, hay mucha tecnología para poder resolver esos temas, por lo menos en esas áreas que antes usaban lo de queroseno, no solamente para refrigeración, sino para iluminación también. Ya usan paneles solares y como ahora son tan eficientes, le van por ahí, ¿no? Profesor, ¿cuál es la diferencia en Panamá entre, por ejemplo, las tarifas BTS-1, BTS-2 y BTS-3? Okay. Wow, esa es muy buena pregunta. Realmente la BTS-1, si usted ve el consumo, si usted está entre 1 y 300, usted es BTS-1 en consumo en kilowatt hora. Si usted está entre 301 y 750, usted es BTS-2. Y si está entre 751 hacia arriba, usted es un BTS-3. Ahora, lo importante de eso, que le digo es una muy buena pregunta, es porque resulta que el precio de la energía en la BTS-1 está más bajo que el de la BTS-2 y más bajo que la BTS-3. El BTS-2 está más bajo que la BTS-3. Entonces sería interesante que alguien que esté cayendo en un BTS-2, porque digamos está en 302, haga un esfuerzo por bajar unos cuantos kilowatt para que caiga en la BTS-1. ¿Y por qué? Porque la BTS-1 tiene un precio más barato. Y lo otro es que la BTS-1 tiene un subsidio más grande. El subsidio de la BTS-1 llega a ser la mitad, o sea, usted paga la mitad prácticamente de lo que debería pagar por la energía. Y en la Tenemos... BTS-2, Ajá. la BTS-2, hasta lo que está ocurriendo ahora en el lado de ENSA, que tiene el subsidio adicional, no tiene subsidio. Entonces hay personas que estaban, digamos, en 295 y un mes porque se descuidaron pasaron a 302. Pasaron a un precio más alto y además de eso perdieron el subsidio. Eso significaba que perdía un 25% de lo que tenía de subsidio. Entonces, es interesante que nos demos cuenta en qué sitio estamos en cuanto a consumo, porque puede ser que una medida de ahorro lo lleve a usted a una tarifa en donde va a tener un precio más bajo. Profesor, para quienes viven en la zona de cobertura de ENSA, por ejemplo, ¿cómo pueden leer e interpretar correctamente su factura de luz? Porque es algo que muchos ignoramos en estos momentos. ¿En qué me tengo que fijar para poder entender la misma? Sí, debemos aprender a mirar lo que es la variable que dice consumo. Generalmente lo único que se ve es lo que se paga, es el precio. El tema es que el precio o lo que pagamos en importe depende del precio y depende del consumo, porque para determinar el importe lo que pagamos es consumo por precio. El tema del precio es que es algo que no podemos cambiar prácticamente, es algo que está. A veces a uno le aumentan las cuentas porque cambió el precio. O sea, para abajo o para arriba, eso puede ocurrir. Pero hay otra variable que debo prestar atención y precisamente es la que le comentaba que puede hacer que usted caiga en una tarifa que es más cara cuando podría estar en una más barata si hace ahorro de energía, es el consumo de energía. El consumo de energía es la que se determina, usted lo lee un día, ahora lo lee y lo lee en un mes y la resta de lo que leyó después en el mes con lo que tiene ahora le da el consumo. Y en la factura aparece el consumo. Y también le hace una gráfica para que usted vea
si ahora consumió más o si consumió menos. Esto para los que se motivan a hacer prácticas de ahorro energético, pueden ver esta gráfica y darse cuenta si lo que están haciendo en cuanto a medidas de ahorro está dando resultados, ¿no? Y eso sería que esa gráfica vaya hacia abajo. Entonces lo que tiene que mirar básicamente es consumo, tiene que mirar, también puede ver allí el precio que está pagando, allí va a haber un lugar arriba donde multiplican el consumo por el precio, y allí si él llega a saltar de una tarifa BTS1 a una BTS2, o de una BTS2 a una BTS3, porque aumentó un poco el consumo, ahí se va a dar cuenta cómo cambia el precio, ¿no? Pasa de un precio más bajo a un precio más alto. Y también se va a dar cuenta, porque ahí en el recibo puede ver lo que es el subsidio. Porque primero sale lo que usted pagaría, arriba, sale el monto, y después sale lo que tiene subsidio como negativo, que se lo restan, y finalmente va a ver abajo lo que está pagando. Si no hubiera subsidio, usted pagaría lo que está arriba, que no tiene todavía el descuento, el valor negativo que le dan por el subsidio. Y eso Profesor, aparece en el Entonces, recibo de la básicamente, luz. eso es lo que tiene que mirar, ¿no? ¿tiene Dígame. Panamá la energía más costosa? Bueno, siempre es algún comentario, ¿no? Pero eso depende con qué lo comparemos. Nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, un informe de CIER, que es la Comisión de Integración Energética Regional, que ella tiene países de Latinoamérica y el Caribe y algunas organizaciones. Por ejemplo, para el año 2023 hicieron una encuesta de tarifas eléctricas. Entonces tomaron las tarifas de algunos países. En esta ocasión, para el 23, de la totalidad participaron 13 y aplicaban esa tarifa a los consumos típicos que tenían los países. Y lo que salió de eso, digamos, para pensar dónde está Panamá, era que de 13 países que se estaban presentando en esa encuesta, Panamá era el tercero más barato. O sea, de los 13, Panamá era el tercero más barato. Y de las 51 empresas, porque habían algunos países que tenían varias empresas, o sea, eran 13 países, pero son 51 empresas, ¿verdad? En esa comparación, Panamá estaba entre las 13 primeras más baratas de las 51. Entonces, que Panamá tiene el precio más costoso, no. Realmente ella tiende a estar hacia abajo. Y si lo comparamos con Centroamérica, inclusive con Colombia y con Costa Rica, con respecto a Centroamérica, Panamá tiene el precio más barato. Y con respecto a Colombia también, y con respecto a Costa Rica, prácticamente contra Costa Rica estamos igual. Eso si lo comparamos nada más viendo la encuesta esa, pero viendo otras bases de datos más grandes, por ejemplo, vi una de 144 países en el mundo, que casi es la totalidad del mundo. Panamá tiene un precio medio de 20, 18 centavos. Sin embargo, allí mismo en esa información, usted puede ver que hay países en el mundo donde el kilowatt hora está a 48 centavos, frente a 20, que tiene pues en Panamá 20 o 17 centavos. Panamá no tiene el precio más caro del mundo en cuanto a electricidad. Profesor Bolívar Santana, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas.